Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a nuestro culto de esta tarde. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a iniciar cantando, hermanos. El culto de hoy va a ser maravilloso. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar su poder. El culto de hoy va a ser maravilloso, porque el Señor va a derramar su poder. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama sobre Bien, vamos a orar, hermanos, al Señor. Padre, en el nombre santo de Jesucristo, bendice, Señor, la reunión esta tarde. Bendice a cada uno de mis hermanos que está aquí. Luego, Señor, que tu poder, tu gracia se manifieste y sigas obrando poderosamente en la vida de cada familia, Señor, que se representa aquí, igualmente en aquellos que están en sus casas, Señor, siguiendo la transmisión. Ora con el poder de tu nombre santo, Señor, manifiéstate. Ayúdanos, mi Señor, que el estar delante de tu presencia, Señor, sea lo que nos llene, nos fortalezca y nos anime para seguir adelante. Bendice pues, Padre Celestial, lo que haremos aquí y sobre todo, danos de tu gracia para poder exaltar y reconocer tu santo y grande nombre. En Cristo rogamos y agradecemos por todo. Amén y amén. Bueno, tomar asiento, hermanos, gracias. Vamos a cantar ahora el himno número 47. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo está en su honor. Es Rey y me vengo al hermano, es Rey y me parte su amor. Teniendo su trono de gloria, me vino a sacar de la historia. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras de Dios siempre va. Paciente y humilde a mi lado, me ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarme por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme a mí. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Amén. Vamos a cantar, hermanos, ahora el himno número 160. Himno 160. ¿Qué me puede dar perdón?
Vamos a cantar el himno número 504. Cuando allá se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alma eterna rompe claridad, cuando las naciones salvas a su patria dignidad y que sea pasada lista y enemistad, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, en aquel día sin guerra, sin quejarte ya, y su gloria salvador impartirá, cuando los llamados entregan su celestial hogar, y que sea pasada lista y fidelidad, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, trabajemos por el pan nuestro desde el alma al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fe bondad, cuando todo aquel celeste nuestra obra se enseña, y que sea pasada lista y fidelidad, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Pueden sentarse, muchas gracias. Todos bienvenidos, Dios los bendiga, qué bueno que estamos aquí. Gracias a Dios porque Él es bueno y misericordioso siempre, amén. Dios siempre es bueno, Dios siempre es misericordioso, Dios siempre está deseando. Dice la Biblia que las palabras del Señor son de paz, de bendición para nosotros. Así es que son de bien y no de mal. Así es que qué bendición, hermano, ser hijo de Dios. Bien, quiero recordarles que hemos estado rogando, suplicando por el aniversario en la Loma, ¿verdad? Ustedes que están aquí, atiendan, y los que están ahí en su casa también atiendan bien claramente este anuncio. Hemos cambiado un poquito, entonces solamente tendremos actividad allá en la Loma este domingo por la mañana. Domingo por la mañana tendremos entonces el culto de aniversario allá en la Loma. Aquí no vamos a tener culto, lo vamos a transmitir, los que no vayan podrán verlo por Facebook, ¿verdad? Pero estaremos allá celebrando el aniversario de la Loma este domingo. La salida de aquí es a las 9 de la mañana, y entonces cada uno que vaya pues tiene que aportar 30 pesos para la gasolina del vehículo en el que van. Entonces este domingo, con la ayuda del Señor, estaremos allá en la Loma celebrando el aniversario con los hermanos allá en la Loma, y aquí no tendremos culto. Estoy seguro que alguno va a venir a la iglesia y la va a encontrar cerrada y va a decir, no, ya se los llevó el Señor, ¿verdad? O van a decir, ya se los llevaron a la cárcel. Alguna de dos, ¿verdad? Alguna de dos, pero entonces el próximo domingo, 1 de noviembre, estaremos saliendo a la Loma a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana de aquí, con la ayuda del Señor. Ya vamos a tener aniversario, allá vamos a comer, pero en la tarde, a las 6 de la tarde, tendremos nuestro culto aquí. Tendremos nuestro culto aquí en la iglesia, aquí en Torreón, a las 6 de la tarde, domingo a las 6, aquí estaremos para tener nuestro culto. Así es que ese es el plan, el domingo
los que ustedes quieran acompañarnos, pues, si están anotados ya, qué bueno, y si no están anotados, pues anótense para saber quiénes más nos van a acompañar. Y el domingo, con la ayuda del Señor, entonces estaremos saliendo de aquí a las 9. Queremos ir despacio, con calma, sin que haya ninguna prisa, ¿verdad? Y que el Señor pues nos ayude, nos bendiga. Y les digo, allá vamos a celebrar el aniversario y vamos a comer, vamos a darle gracias a Dios por un aniversario más que el Señor permite allá en la Loma, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Así es que estoy orando que el Señor nos guarde, nos cuide, nos proteja allá en la Loma, y que de ida y de regreso también no tengamos ninguna dificultad. Entonces, oren al Señor, dice, pero yo voy a ir, de todos modos sobre el Señor. De todos modos sobre el Señor, que no voy a ir, bueno, pues de todos modos sobre el Señor. Oren al Señor, y ya le digo, vamos a tratar, vamos a hacer esfuerzo de que la predicación o las predicaciones allá en la Loma sean pasadas por el Facebook. Que Dios quiera que haya buena señal allá en la Loma, ¿verdad? Y que podamos transmitir, y que ustedes puedan, los que se queden, puedan escucharlo con fidelidad, pues que puedan escucharlo bien, que no haya ninguna interferencia en el internet, ¿verdad? Así es que ese es el asunto para este domingo, con la ayuda del Señor, rogando que el Señor se manifieste y nos ayude. Y bueno, pues el propósito es darle gracias a Dios por un aniversario más allá en la Loma, un año más, y también pues retar a la gente en la Loma para que un año más, ¿verdad?, quieran ponerle ánimo, esfuerzo, dedicación a la obra del Señor allá en aquel lugar. Así es que este es el plan, con la ayuda del Señor. Ore por nosotros, ore con nosotros, y que el Señor bendiga en grande manera. Amén. El Señor bendiga en grande manera. Así es que este es el asunto que tenemos que recordar. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración. Señor de Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, seguimos rogando, seguimos suplicando, Señor, de tu ayuda, de tu poder, de tu gracia y tu bendición. Queremos pedirte, rogarte, Padre Celestial, que tú te manifiestes poderosamente, Señor, este próximo domingo y en la Loma, Señor, el día de mañana y el día viernes, el día sábado, Señor, con la preparación, y el domingo, Señor, con el culto de adoración a ti, el culto de acción de gracias, Padre Celestial, por el aniversario. Y Padre Celestial, pues rogamos que tú te manifiestes poderosamente, que nos guardes en el hueco de tu mano, que nos des la fortaleza, nos des la salud, y Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos dirija, Señor, en todo momento y en toda situación. Obra poderosamente, Señor, manifiéstate y glorifícate, Señor, te necesitamos. Estamos convencidos que sin ti, la verdad, no podemos hacer absolutamente nada. Y Padre, el propósito pues es honrar y glorificar tu nombre, porque pues por tu gracia, Señor, por tu gracia, solamente por tu gracia, todavía se continúa en el ministerio ahí en la Loma, Padre. Obra con el por del cielo, sé con los hermanos en la Loma, con las familias, Señor, que están preparándose para este momento, para este evento, los que van a compartir alimentos, Señor, los que vamos a comer los alimentos, Padre, permite que sea una dulce comunión que honre a ti en todo. Bendice pues a mis hermanos que están aquí, los que están en su casa, Señor, los que están allá con alguna dificultad, algún problema. Te ruego, Señor, que tú seas en ellos, en su salud, en su fortaleza, en su ánimo, y que la gloria, la honra, la adoración sean solamente a ti. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te rogamos y agradecemos por todo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a continuar. Por favor, ahí en sus casas estén orando. Hay algunos hermanos que nos reportan que tienen problemas de salud, tienen problemas en su cuerpo, ¿verdad? Y tienen problemas de alguna manera. Entonces, oren al Señor, oren por la hermana Rosa María, ¿verdad? Hermana tiene problemas, tiene salud, su fortaleza, su ánimo. Oren por hermano Pantaleón también, problema de sus piernas. Y también oren, por favor, por hermano Kiko, hermana Agripina, también, que tienen problemas en su salud, ¿verdad? Recuerden en oración, a todos les recordamos en oración cuando estamos orando temprano por la mañana. Recordamos a cada familia en oración, rogando que el Señor
bendiga y les ayude. Por favor, también tengan en sus oraciones a la mamá de la hermana Belén. Recuérdame cómo se llama tu mamá, hermana. Margarita. La hermana Margarita, ¿verdad? La hermana Margarita también está, la hermana, mamá de la hermana Belén. Está en problemas, le van a operar el próximo mes. Que el Señor obre con su poder y su gracia y prepare todas las cosas para que pueda salir bien de la operación, ¿verdad? Entrar bien y salir bien de la operación. Que el Señor se siga manifestando gloriosamente en todos y cada uno. Sigan orando por Mario Castañeda y Israel Castañeda con, ¿verdad?, la situación de su duelo. Ellos siguen en su duelo, nosotros ya pasamos por eso, pero ellos todavía siguen el duelo de la muerte de su mamá. Que Dios les ayude, que Dios les fortalezca, que Dios les dé el ánimo para seguir peleando la batalla, ¿verdad? Así es que ese es el plan, ese es el asunto importante. Y pues entonces la Biblia dice que oremos unos por otros. Oremos unos por otros. ¿Amén, hermanos? Amén. Muy bien. Pueden sentarse, muchas gracias. Seguimos con la serie del profeta Eliseo. La serie del profeta Eliseo. Esta noche quiero hablarle acerca de confiando en Él. Confiando en Él. Creo que este es el mensaje número 9. El mensaje número 9. Confiando en Él. Confiando en Él en la vida del profeta Eliseo. Y vamos a leer la palabra del Señor. Les iba a decir que leyéramos la palabra antes de que se sentaran, ¿verdad? Pero se me pasó. Pero yo sé que ustedes con gusto estarán para ponerse de pie y leer ahí la Biblia. Capítulo 6, versículo 8 de Segundo de Reyes. 6:8 al 23. Dice la Biblia: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Versículo 9, todos juntos. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que los hieras con ceguera a esta gente. Y lo hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió. Ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel.
Mi Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te queremos rogar, Señor, te queremos suplicar, que tú nos ayudes para que tu palabra, Señor, nos fortalezca, Señor, nos anime, nos dé la fuerza y el ánimo, Señor, para buscarte, para servirte, para honrarte, para glorificarte en todo momento y en toda situación. Estamos convencidos que todo tú lo puedes, que todo lo haces, Señor, conforme a la grandeza de tu nombre y tu santidad y tu poder. Bendito alabado seas, porque tú eres el Todopoderoso. Señor, ayúdanos a cada día que pasa a confiar más en ti, cada día más y más y más, y que cada vez, Padre Celestial, podamos ver más maravillas que tú obras, que tú haces en nuestras vidas. Señor, confiamos en ti y esperamos en tu nombre santo, en Cristo Jesús lo rogamos. Te agradecemos todo. Amén y amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Bien, hermanos, ahora estamos aquí en esta porción de la Escritura. Y otro asunto bien interesante en la vida del profeta Eliseo es que si hay algo que él hace es enseñar a quienes están alrededor de él a confiar en Dios. Confiar en Dios parece el asunto más sencillo. El asunto más sencillo. Confiar en Dios parece la frase más repetida. La mayoría de la gente cuando quiere aconsejar algo dice, confía en Dios. Confía en Dios. La mayoría de la gente cuando quiere animar a alguien dice, tenga confianza en Dios. Dios siempre es bueno, misericordioso. Y la verdad, no estarás diciendo mentiras cuando le dices a alguien de esa manera. Es verdad. Dios es bien, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es lleno de gracia. Pero ¿por qué será? ¿Por qué será que a la hora de enfrentarnos a la situación difícil pareciera como que no confiamos en Dios? ¿Por qué será que a la hora de que cada uno está en el momento, en la dificultad, pareciera que no es verdad que confiamos en Dios? Empezamos a racionalizar todas las cosas y empezamos a buscar que las cosas sean lógicas. Y cuando no son lógicas, no las entendemos y no las confiamos, entonces decimos, no, por ahí no es porque no es lógico. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo en los Romanos dice, es que lo que vemos para que lo esperamos. Si ya lo estamos viendo, ya lo estamos viendo. Confiar en Dios entonces, confiando en Él. Y si hay algo que le digo que el profeta quiso hacer siempre fue que la gente confiara en Dios. A ver, ¿por qué el rey se rasga los vestidos? Mándenmelo para que vean que hay profeta en Israel, que hay palabra de Dios, que hay Dios todopoderoso. Confiando en Dios, confiando en Dios. Señor mío, era prestada cuando se le cae el hacha. Y el profeta inmediatamente hace uso de aquella harina y el pedazo, más bien echa un pedazo de vara y aquello flota. La cruz de Cristo, la fe en Dios, el amor a Dios, es lo que nos tiene que llevar en esta vida, peleando la batalla. Todos tenemos una batalla tremenda, una batalla tremenda. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siéntate, Sergio, no te duermas, ponte atento, mírame a mí, no te duermas. ¿Sí? Ese es el asunto. La cuestión es que precisamente el asunto es que
nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad en la región celeste. Y las huestes es un número incontable de enemigos. Un número incontable de enemigos. Esa es la pelea diaria. Esa es la pelea diaria. Y hay momentos en que hay más lucha y más tremenda, más dificultad, ¿verdad? El asunto entonces es que necesitamos entonces aprender a confiar en Dios. La palabra de Dios nos dice que no hay secretos para Dios. No hay ningún secreto para Dios. Muchas de las veces, estimados hermanos, la verdad es que nosotros pretendemos estar llenos de secretos, llenos de cosas en nuestro interior, ¿verdad? Llenos de cosas ahí en lo profundo de nuestro ser, de nuestra alma, ¿verdad? Guardadas como el más celoso secreto porque es una cosa mala o porque es una cosa demasiado buena para nosotros y no queremos que nadie más lo sepa y entonces, pero nos llenamos de secretos. Pero tenemos que recordar algo bien importante: no hay secretos para Dios. No hay nada que esté oculto a los ojos de Dios. Aún aquello que nosotros pensamos y guardamos más celosamente, tenemos que recordar que Dios lo sabe todo, que Dios es omnisciente. Omnisciente significa que todo lo ve, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede. Esas son las características de Dios: omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Sí? Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve y está en todos sitios, en todas horas, en todo momento. Así es que es interesante porque muchas de las veces nosotros de repente, ¿verdad? Tenemos esa actitud de secreto con Dios, pero no hay ningún secreto para Dios. No hay nada que esté en usted, que esté en mí, que sea un secreto para el Dios Todopoderoso. La palabra de nuestro Dios nos dice, ¿verdad? Nos dice que, dice en versículo 8, tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando a sus siervos dijo, en tal y en tal lugar estará mi campamento. ¿Sabe que era tanto el secreto que ni siquiera aquí se anuncia los lugares donde iba a tener campamento el rey de Siria? En tal y en tal lugar se nos narra nada más. Y para Dios no sería ningún problema el que nos pusiera que iba a estar en tal y en tal lugar, en tal y tal ciudad. Así es que dice, y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Los sirios van allí. Y luego dice, entonces el versículo 10, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Mire, lo que pasa es que Eliseo le mandaba avisar al rey. ¿Sabe que el rey de Israel era un rey corrupto? Era un rey malo, era un rey que no estaba siguiendo a Dios ni los pasos de David. Y no es que Eliseo estuviera de acuerdo con él, pero Eliseo sabía que cuando el pueblo de Israel caía ante los enemigos, lo más común que sucedía es que se postraran ante los dioses ajenos, es que adoraran a otros dioses, hicieran sacrificios a los dioses, a los ídolos, ¿verdad? Y entonces pues no quería eso. Y es la razón por la que le manda avisar entonces al rey, le manda avisar, ¿sabes qué? Mira, no pases por tal lugar, no envíes a tu gente por tal lugar, en tal y tal lugar, ahí van a estar la gente del rey de Siria. Y entonces lo que hacía, el rey de Israel se adelantaba y ponía sus ejércitos ahí, cuando estos llegaban pues asustaban, no, ahí están. Y le frustraban los planes al rey de Siria. Y no pasó una vez, pasaron varias veces, ¿verdad? Y dice, entonces ahí mire, el asunto es que el rey pensaba que había gente traidora. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí, el versículo 11, el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y amando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. ¿Quién es el que le anda chismeando al rey de Israel? ¿Quién es el que anda diciendo? ¿Quién es el que va y le cuenta? Ahora, ¿a quién, delante de quién se está dirigiendo? Pues se está dirigiendo delante de sus ministros, delante de sus generales. No es la gente de a pie, no son los siervos, no son los soldados. No, es la gente que mandaba. Es la gente que mandaba.
¿verdad? De alguna manera reunió a su plana mayor, reunió allá a sus ministros, reunió a sus generales, ¿verdad? Y ahí estaba tratando de escudriñarlos con la mirada, enojado, molesto, porque sus planes eran descubiertos. Cada vez que él hacía planes eran descubiertos. ¿Quién de ustedes? ¿Quién? ¿No van a decirme quién nos está traicionando? ¿Quién es el traidor? ¿Quién va y le dice al rey de Israel lo que yo voy a hacer, a dónde los voy a mandar? ¿Verdad? Y ahí están, y todos atemorizados, porque sabían que cuando el rey sospechara de alguien, pues iba a ser cadáver, lo iba a matar. Hasta que se levanta allí uno, ¿verdad? Se levanta uno, dice la palabra del Señor. Dice, y entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío. Y ese tiene que ser un siervo de los de adentro, ese tiene que ser un siervo principal, ese tiene que ser un siervo de esos que están ahí, ¿verdad?, detrás del rey. Y le dice: no, dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel. ¿Verdad? ¿Se recuerdan de ustedes de dónde era Naamán? ¿De dónde era Naamán? ¿Saben que este siervo había escuchado la historia de Naamán? Era en otro tiempo, pero este siervo había escuchado la historia de Naamán. Había escuchado cómo había ido con el profeta allá a Israel, a Samaria, y cómo lo había sanado, y cómo había regresado Naamán completamente transformado, completamente diferente, sanado. Y este siervo había escuchado esa historia. Y por eso le dice con mucha confianza, sabiendo que el rey sabe este asunto, dice: entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. En tu cámara más secreta. ¿Sabe que es interesante, estimados hermanos? De repente parece que nosotros olvidamos estas cosas importantes. Pero quiero que vean Lucas, el capítulo 2. Lucas, el capítulo 2. En el versículo, Lucas 12, no 2. Lucas 12. Dice la palabra del Señor: porque nada, versículo 2, Lucas 12:2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en las tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Se proclamará en las azoteas. Tenemos que recordar, hermanos, no hay secretos para Dios. No hay ningún secreto para Dios. Dice la Biblia que este rey hacía sus planes en la cámara más secreta con un cierto número de gentes que habían probado ser fieles, habían probado ser leales a su rey, al rey de Siria, y que ahí estaban entonces. Y cuando, ¿verdad?, decían, y luego de repente se descubrían los planes del rey, se descubría por parte de Israel, y él estaba completamente contrariado. Pero es que el asunto, mi hermano, es que necesitamos recordar y necesitamos confiar en que Dios sabe todas las cosas. Dice: aún lo que hablas en la cámara más secreta, aún lo que dices, dice, no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, sino oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. ¿Cuántas veces estamos sentados escuchando predicación, palabra de Dios, y de repente parece que el predicador sabe cuál es el asunto de mi corazón, sabe qué es lo que está pasando? Y mire, es sorprendente porque está en mi corazón. Ni siquiera lo dice, está en mi corazón. Y el predicador está tocando el tema, y el Santo Espíritu de Dios me está diciendo: hey, te hablan, es a ti, no te hagas. ¿Cuánta gente yo he tenido aquí? ¿Cuánta gente he tenido en la iglesia que de repente salen molestos y enojados porque piensan que alguien me vino a chismear, ¿verdad? Lo que el Espíritu de Dios trajo a su corazón, al corazón de cada uno. ¿Cuánta gente?
¿Cuánta gente sale molesta? Hay cosas que yo digo en el púlpito por el Espíritu de Dios hablando, y luego hay gente que dice, estos chismosos. Y después de que lo dije me dicen, oye, ¿sabes que fulano y perengano así, así? Yo no sabía. Pero no es porque yo sea yo, es porque Él es Él. Porque Él sabe lo que hay en nuestro corazón, porque no hay secretos para Dios, porque a veces ni siquiera los hemos contado, ni los hemos dicho, y ya el Señor lo sabe, lo sabe todo. Dice, aún lo que habéis dicho en las tinieblas, en la luz oirá, lo que habéis hablado en los oídos, en los aposentos se proclamará en las azoteas. Se proclamará en las azoteas. ¿Sabe qué? Tenemos que recordar parte de nuestra confianza en Dios es que Él lo sabe todo. Es que no hay secretos para Dios. Eso en vez de preocuparnos, de enfurecernos, de enojarnos, no, tenemos que recordar que para Dios no hay secretos. No hay secretos. Esos temores que tenemos en nuestro corazón y que disfrazamos que de una forma inteligente, Dios sabe lo que es. Dios sabe lo que es. Dios sabe que es temor, Dios sabe que es miedo, Dios sabe que es lo que es. No hay secretos para Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar en nuestra vida de confianza en Él, en nuestra vida de confiar en el Dios Todopoderoso, Le digo, la vida del profeta Eliseo fue una vida en la cual entregó toda su confianza al Dios del cielo. Mire, parece que Eliseo no se esfuerza. Pareciera que Eliseo no está esforzándose, no, simple y sencillamente diciendo y haciendo lo que Dios quería que hiciera. Y mire, no estaba preocupado. Si la gente lo cree, que bueno, y si no lo crees, es tu problema. ¿Estás aquí conmigo? Amén. Pero siempre quiso enseñar que hay que confiar en Él. Hay que confiar en Él, ¿verdad? Allá estaba el rey de Siria diciendo, ¿quién es el traidor? ¿Quién es el que vino con el chisme? ¿Quién andan ahí de chismosos? Andan diciendo, y ha de haber sido fulanita, porque fulanita es la única que le dijo, y ha de haber sido perenganito, porque a perenganito es el único que le he dicho. Es que hay un Dios en el cielo. Hay un Dios en el cielo que sabe los secretos, hasta la fibra más íntima de nuestro corazón conoce. Aquellas cosas que andan ahí, ¿verdad? Burbujeando, que andan efervesciendo dentro de nosotros, el Señor ya las sabe. Ya lo sabe todo, ¿verdad? Tenemos que recordar, no hay secretos para Dios. No hay secretos para Dios. No hay secretos para Él. Él lo sabe todo. Él lo sabe todo, ¿verdad? Así es que eso es precisamente cuando el rey se da cuenta que es Eliseo el asunto. Mire, regrese conmigo al segundo libro de los Reyes. Cuando el rey se da cuenta que el asunto es Eliseo, el varón de Dios, dice la palabra del Señor ahí, ¿verdad? Dice entonces, y él dijo, versículo 13, y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí, él está en Dotán. ¿Sabe que el asunto es que este rey al parecer no había conocido bien al profeta Eliseo? Este rey de Siria no había escuchado mucho acerca de Eliseo. Pero no es mucha diferencia. Hay mucha gente que ha escuchado bastante del Señor, de su palabra. Pero aún así no tienen temor de ir en contra de los hijos de Dios. Un día una hermana de aquí de la iglesia se puso muy enferma. Parece que una situación nerviosa y esto y lo otro. Y entre su situación de enfermedad y situación, estaba en mi oficina y oramos a Dios por ella. Y
Y me dijo, ¿sabe una cosa, pastor? Lo que yo veía, lo que el Señor me mostró, es que Dios está en su trono y le estaba protegiendo a usted. Y uno puede pensar, pero ¿cuál es tu confianza? ¿Cuál es tu confianza? Si es lo que dice el Señor. Eso es lo que dice el Señor. Lea lo que dice la palabra de Dios en Salmo 27. En el Salmo 27. Dice ahí, versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. ¿Qué termina diciendo el salmista? ¿Sabe qué tremenda situación? ¿Qué falta de confianza mostramos ante el Señor? ¿Qué falta de fe tenemos cuando todas estas situaciones se levantan? Porque se han levantado y se seguirán levantando. A veces pareciera que está hablando de los inconversos, de los enemigos, pero el Señor dijo, aún en la casa de mis amigos tuve problemas. Dice el Señor, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, ¿yo estaré qué? Versículo 14 de ese mismo salmo. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Espera a Jehová. ¿Sabe que todo este salmo, hermano, todo este salmo tiene que ver precisamente con la luz que es Cristo, la salvación que es Cristo Jesús? Y luego dice que todos los enemigos estarán buscando, ¿verdad? Todos los enemigos estarán buscando que usted caiga, que yo caiga. Pero el Señor dice, aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Sí, espera a Jehová. La vida cristiana, estimados hermanos, es una batalla. La vida cristiana es lucha. Fuimos comprados como soldados. Y luego de repente, hermanos, caemos en la inocencia de nuestra mente, en nuestro corazón. Cuando nos vienen problemas, nos sorprendemos. Cuando nos viene guerra, cuando viene gente que se levanta contra nosotros, estamos tan sorprendidos porque se levantaron contra nosotros. Estamos tan caray, pero ¿cómo puede ser esto si? Y es que olvidamos que el Señor nos compró como soldados para que peleemos en su ejército. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. ¿No es eso palabra de Dios? De repente estamos sorprendidos porque tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos quebrantos, tenemos lágrimas, tenemos lloro, tenemos problemas, tenemos gente que aparentemente sin de verla ni temerla se levantan contra uno, pero es que no hemos recordado, no olvidamos que el Señor Dios Todopoderoso nos compró para que fuéramos parte de su ejército. Y que tenemos el enemigo, dice la palabra de Dios, es que no es la lucha contra la carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. En el versículo 5 del Salmo 27. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanza a Jehová.
Oh, mi hermano, tenemos que recordar, ¿verdad? Que el camino en el cual el Señor Jesucristo nos llamó es el camino angosto. Amén. Y que en el camino angosto hay dificultades, que en el camino angosto hay problemas, que en el camino angosto encontramos enemigos, que en el camino angosto encontramos quebrantos, que en el camino angosto encontramos lágrimas, sufrimientos, dolor. ¿Cierto o no es cierto? Ese es el camino angosto, y de repente estamos tan sorprendidos y no queremos pasar por ese camino angosto. Queremos que el camino sea ancho, aunque decimos que vamos en el camino del Señor, pero no es posible, porque el camino ancho conduce ¿a dónde? El camino ancho conduce ¿a dónde? A la perdición. Exactamente, es la razón, mi estimado hermano. Por eso el profeta Eliseo enseñaba a confiar en Dios. Confía en Él, ¿verdad? Confía en Él, y Él, dice la palabra de Dios, Él hará, ¿verdad? Aguarda a Jehová, esfuércese, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová, sí, espera a Jehová. Así es que, hermano, mire el versículo 11 del Salmo 27, enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por la senda de rectitud a causa de mis ¿qué? De mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. El Señor Jesucristo dice: sin el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Porque ejemplo os será. Porque Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así es que, mi hermano, ¿o será que hoy es el tiempo en que el cristiano ya no debe sufrir? ¿Será el tiempo en que el cristiano ya no tiene que pagar un precio? ¿Será el tiempo en que los cristianos ya purgamos por todo eso? Yo no lo creo. Por más avanzada que esté la ciencia, las redes sociales y la tecnología, el asunto sigue siendo el mismo. Probablemente en diferente forma, sigue siendo la misma situación. Tenemos un precio que pagar, tenemos que vivir y caminar sabiendo que vamos por el camino angosto, y que lo que el Señor nos dice es que confiemos en Él. Él sí sabe, que Él ya vio el camino, ya vio lo que viene antes, ¿verdad? Ya vio lo que viene antes de eso. Necesitamos entonces, hermanos, confiar en el Señor, ¿verdad? Mire, dice la palabra del Señor, vea conmigo ahí Mateo ahora. Mateo, por favor. Cuando este rey perverso de Siria mandó a atrapar a Eliseo el profeta, dice que mandó ejército, carros, caballos, mandó un ejército enorme. Cuando llegaron estos ejércitos a Dotán, dice la palabra de Dios que sitiaron la ciudad, rodearon. Mire cuántos soldados habría, cuánto era el ejército que rodearon la ciudad. Estaba sitiada la ciudad, no había para dónde correr, no había para dónde hacerse, estaban ahí rodeando, estaban ahí listos precisamente para nada más, para ir a capturar a un hombre, para ir a capturar al profeta Eliseo, nada más. Ahí estaba el ejército enorme de los sirios ahí alrededor, ¿verdad? Y cuando, ¿verdad?, estaba ahí el Eliseo en su casa y el profeta orando y el siervo ahí cuidando a Eliseo, y entonces el siervo sale y empieza a mirar todos aquellos ejércitos amenazantes,
toda aquella gente que amenazaba no solamente al profeta, amenazaba al siervo, amenazaba a la gente de la ciudad, amenazaba a todo el mundo que estaba ahí, ¿verdad? Amenazaba a todo el mundo porque esa era la costumbre, iban a arrasar con la ciudad con tal de agarrar a Eliseo, ¿verdad? Y sale entonces, y cuando se da cuenta el siervo regresa asustadísimo. ¡Ay, Señor! ¡Ay, profeta! ¡Ay, mi Señor! ¡Mira! ¡Ay! Y no atinaba a decir qué es lo que estaba pasando, hasta que finalmente le salen las palabras diciendo: todos los que están ahí vienen contra nosotros, vienen a aprenderte, vienen a aprendernos, dijo el siervo, vienen a aprendernos, vienen a agarrarnos, vienen a llevarnos, vienen a llevarnos. Quiero que vea primero Reyes, póngale la marca ya a Mateo 26. Ahorita regresamos ahí. Vamos al libro de los Reyes. Primero. Dice la palabra del Señor, versículo 14. Entonces vio el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y visitaron la ciudad. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballos, carros. Entonces el criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y le dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Oh, mi hermano, la verdad es que usted y yo necesitamos la ayuda de Dios. Amén. Necesitamos el cuidado y la protección de Dios. Amén. Necesitamos que sea el Dios quien nos guarde, quien nos cuida, quien nos proteja, quien nos provea. Necesitamos a Dios. El asunto es que confiemos entonces en Dios. El asunto es que confiemos completo y totalmente en Dios. Él es el que tiene todo el control. Él es el que tiene todas las cosas. Él es que todas las cosas están en las manos de Dios. Están en las manos de Dios. Ahora sí, vaya conmigo por favor a Mateo 26. Dice la palabra del Señor ahí. Mateo 26. Dice la Biblia, versículo 50. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Todos se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada. Hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirá la escritura de que es necesario que así sea? Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Dice ahí, ¿verdad? El otro evangelio nos dice que fue Pedro que sacó la espada y que le cortó la oreja al siervo de Malco, ¿verdad? Sí. Aquel siervo de Malco estaba como yo, pues no batalló, le atinó fácil a las orejas. Facilito que le atinó. Le cortó la oreja. Y le dice el Señor: ¿sabes qué? Guarda la espada. Guarda la espada. ¿Por qué? Aquel que vio espada va a morir. Espada va a morir. Dice: ¿no crees que puedo orar a mi Padre y me daría 12 legiones de ángeles que vinieran a defender? Imagínense la cantidad de la que estaba hablando el Señor. Puedo orar a mi Padre, y vendían montones de ángeles, vendían montones de siervos, vendían montones de gente a cuidar, dice el Señor. Eliseo le dijo a su siervo: ¿sabes qué? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
¿Saben, hermano? Confiamos en Dios porque Dios tiene todo el poder. Todo el poder para guardar nuestras vidas. Hay gente que parece que sí lo entiende, pero no lo entiende. Hay gente que parece que sí lo entiende, pero no lo cree. Hay gente que parece que sí lo entiende, pero no ejercita esa manera de vivir. Esa manera de vivir. Usted los ve, ¿verdad? Usted los ve. Siempre tienen dificultades y situaciones para no caminar la vida de fe en el Señor. Dice la palabra de Dios, usted regresa conmigo. Miren nada más cómo el profeta simple y sencillamente estaba haciendo lo que Dios Todopoderoso estaba diciendo que hiciera. Le dijo, no tengas miedo, versículo 16, segundo de Reyes 6:16, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, ahora mire las oraciones de Eliseo. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Qué cosa tan tremenda? Es otro asunto tremendamente importante. Tremendamente importante. La oración. Las oraciones que Eliseo hace. ¿Y sabe qué? Si usted ha puesto atención en lo que Eliseo ora, tenemos que aprender y tenemos que cambiar nuestra manera de orar. Porque muchas de las veces oramos en una forma que no es la correcta. Eliseo no dijo, Señor, destruye a los ejércitos enemigos. ¿Lo hubiera hecho el Señor? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Señor, mándales unos misiles ahí para que se lo... Yo creo que no sería problema de parte de Dios. Pero no dijo eso. No dijo eso. Oró diciendo, Señor, abre, dale la fe a este siervo para que vea tus maravillas. Abre los ojos de la fe, abre los ojos del entendimiento, abre los ojos del entendimiento espiritual para que vea lo grandioso, lo poderoso que tú eres. ¿Sabe qué eso es lo que necesitamos hacer? Rogarle al Señor que nos abra los ojos del entendimiento espiritual. Rogarle al Señor que nos abra los ojos de la fe. Rogarle al Señor, mire, le dijeron los discípulos al Señor Jesucristo, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor Jesucristo les dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, pedías al monte que se pasara de aquí para allá y sucedía. Al sicómoro que se desarraigara y se plantara aquí en el mar y sucedía. Eliseo oró de una manera tal, mi hermano, no diciendo que el problema se quitara, no diciendo que el problema desapareciera, no diciendo que aquel, no, oró diciendo, abre los ojos de este para que crea, para que vea que más son los que están con nosotros que los que están en este mundo. Y dice la palabra del Señor, Jehová entonces abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Oh Señor, mire, la verdad es que lo que Eliseo está orando es decir, Señor, abre los ojos para que vea la protección que tiene. Abre los ojos para que sepa que Dios está con él. Abre los ojos para que sepa que el Dios Todopoderoso está en su vida. ¿No sería bueno orar, cambiar la manera como oramos, hermanos? ¿No sería bueno orar de una manera tal que podamos ver la grandeza de Dios en nuestras vidas? Dejar de quejarnos por lo que no tenemos y darle gloria a Dios por lo que Él nos da, por lo que Él es en nuestras vidas. ¿No sería bueno, hermanos, aprender en este asunto de la oración? Abre los ojos de este para que vea, para que entienda
con la vida espiritual, con los ojos espirituales, para que puedas ver la grandeza, la grande ventaja que es que Dios esté con nosotros cual poderoso gigante. Y dice la Biblia, el Señor abre los ojos del cielo y vio, dice, miró y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire, versículo 18. Luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, otra oración, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y lo hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Ahora, ¿qué es? Si hay ese ejército de carros de fuego y caballos de fuego alrededor para defender a Eliseo y a la gente que estaba en la ciudad, ¿qué era lo siguiente? ¿Qué era lo siguiente? Que aquel ejército sirio iba a ser destruido por el poder de Dios. Pero ahora Eliseo ora con compasión. Porque obviamente los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos de los hijos de Dios, no consideran que Dios está con nosotros. No consideran, mire, es la razón por la que hay tanta gente, hay mucha gente que en su tontera, en su pereza, en su agresión contra el pueblo de Dios han muerto porque no conocen al Dios poderoso. Porque no conocen al Dios de gloria. No conocen a Jehová, que se encarga de la venganza. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero Eliseo oró con compasión. Le dijo, Señor, hiéralos con ceguera. Hiere con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme, y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. ¿Sabe qué hizo Eliseo? Formó a los ejércitos y los hizo que se agarraran de la mano. Y les digo, ¿verdad? Y digo, ¿saben qué? Todos, miren, agarren la mano al criado, porque Eliseo dijo, agarren la mano al criado. Y yo los voy a guiar a donde deben de ir y con la persona con la que andan buscando. Ahí se guiaron, pues no veían, bueno, llegaron al centro de la ciudad de Samaria, de Dotán, ahí, ¿verdad? Y ya se encontraron, llevaron a la ciudad de Samaria y se encontraron que estaban en la casa del enemigo. Sale el rey de Israel y dice, Padre mío, ¿me los he hecho? Dice, no, dales de comer y que se regresen a su casa. ¿Sabe qué? A mí se me hace que tenemos que cambiar nuestra oración, tenemos que aprender a orar, a rogar que Dios nos haga ver su poder protector en nuestra vida, su gracia en nuestras vidas. Elías era un hombre espectacular. Elías era un hombre que lo hacía todo en público y clamaba y oraba y el poder de Dios se manifestaba tremenda y terriblemente. Eliseo es un hombre tranquilo, callado, enseñando que la mayoría de las veces nuestras oraciones están mal.
tienes porque no pides. Cuando pides, pides mal. Pides mal. La palabra del Señor dice que entonces Eliseo mostró su compasión por aquella gente. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Con tanta ventaja en nuestras vidas, tenemos que mostrar compasión por esa gente inconversa. Están yendo rumbo al matadero. Están puestos a la orilla del precipicio. Están puestos a la orilla del abismo. ¿O no os miráis cuántos caen por el camino? Y nosotros andamos queriendo defendernos de ellos y los pobres no tienen ninguna defensa. Andamos sintiéndonos atacados y vapuleados por esa gente y ellos no tienen ningún poder, ninguna gracia. Y olvidamos. El Señor Todopoderoso dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Señor, abre nuestros ojos para que veamos. Abre nuestros ojos para que veamos la grandeza de tu nombre sobre nuestras vidas. Confía en Él. Cada uno de nosotros tenemos que reconsiderar nuestra confianza en Dios. Mi habilidad es casi nula. Mi inteligencia es tan pequeña. Mi capacidad cada vez es menos. Pero bendito su nombre. Tengo un Dios que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ay, es que yo no puedo. Ay, es que yo no puedo. Yo no levanto. Ay, es que yo no alcanzo. Ay, es que yo... Y nada más que no se te olvide que la obra es de Dios. Que yo soy de Dios. Que mi esposa es de Dios. Que mis hijos son de Dios. Que mis nietos son de Dios. El Señor Jesús le dijo: que no sabes que puedo llamar 12 legiones de ángeles para que vengan a socorrernos ayuda. Más son los que están con nosotros, hermanos, que los que están en este mundo. Confiemos en Él. Vuestros de ti. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Oh Dios, como rogamos, Señor, que tú nos cambies, Padre Celestial, y nos ayudes, mi Padre Celestial, a partir de hoy a pensar, a buscar, a rogarte, Señor, que tú abras nuestros ojos para que veamos tu grandeza y para que veamos que esa grandeza tú la has depositado para nosotros. Oh, mi Padre, aunque un ejército, dice el salmista, campe contra mí, no temeré porque tú estás conmigo. En ti he confiado. Oh, mi Señor, mi Dios. Tremenda ventaja. Qué tremenda situación. Cómo tenemos que arrepentirnos y cambiarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Cuando muchas veces estamos asustados. Tan asustados que se nos nubla nuestra mente y nuestro corazón, tan temerosos de que no podemos ver tu grandeza.
Te ruego, Señor. Abre nuestros ojos de la fe para que veamos cuán grande es tú. Que cada día, Señor, que pasa, nuestra confianza, Señor, en ti crezca más y más y más. Job dijo, aunque él me matara, con todo, en él esperaré, en él confiaré. Ora con el poder de tu nombre santo. Permite que tu palabra, Señor, quede grabada en nuestro corazón y podamos, Padre Celestial, aprender, podamos, Padre, recordar y podamos usarla con los ojos abiertos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, conforme al poder de tu nombre santo. Ayúdanos, Padre Celestial, a confiar en ti. En el nombre santo y precioso de Jesús, te rogamos por estas cosas y deseamos todo. Amén. Bien. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas de este culto cantando el coro Cada Día con Cristo. Vamos a orar, hermanos, y estaremos despedidos. Amado Padre Celestial, nuevamente te agradecemos por tu palabra y por el ejemplo y el testimonio del profeta Eliseo. Padre Celestial, ayúdanos a confiar en ti, Padre Celestial. Por favor, abre nuestros ojos de la fe, Señor, para ver, Señor, que tú siempre estás ahí como lo has prometido, Padre Celestial, y que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Perdónanos, Padre Celestial, en aquellas ocasiones que dudamos de ti, de tu presencia, de tu poder, de tu gracia, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Señor, te ruego que por favor prospere la enseñanza de tu palabra en cada uno de los que hemos oído, Señor. Te ruego que bendiga los diezmos y las ofrendas que se han levantado en tu nombre. Gracias por cada hermano o hermana que ha asistido. Ahora permite que cada uno pueda regresar con bien a sus hogares. Te lo suplico y agradezco en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.